antes de nada, Manu, muchísimas gracias por estar aquí un año más. Como yo sé que vas súper liado cada día y que es un gran esfuerzo estar aquí en directo, así que muchísimas gracias por querer colaborar. Y nada, dinos, ¿quién es Manu? ¿Por qué ha decidido dedicarse al entrenamiento? Y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar a Manu en redes sociales? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Víctor, por haber contado conmigo para el evento, porque bueno, es un placer realmente, aunque vayamos atareados y ocupados, pues bueno, participar contigo en tu casa, pues bueno, a mí siempre me resulta súper entretenido y vamos, y un momento de aprendizaje para estar, bueno, pues para estar muy, muy agradecido. Y también, bueno, agradecimiento a las personas que están en directo y a las personas que luego vayan a ver la grabación y nos dediquen ese ratito para estar aquí. Y bueno, para el que no me conozca, yo me llamo Manu Segundo Romero y soy entrenador de deportes de resistencia especializado en trail running, más concreto en carreras de larga y ultradistancia. Y encontrarme podéis encontrar en ultramanu.com, ¿vale? Ahí tengo enlace a todo, a redes sociales, canal de YouTube, etcétera. Ahí tenéis todo. Y me preguntabas que por qué me dedico al mundo del entrenamiento. Pues bueno, Porque yo tú creo que venías realmente de la farmacia, ¿no? Me suena. sí, yo vengo del mundo farmacéutico pero bueno, desde el 2012-2013 ya estoy entrenando a deportistas porque bueno, no encontré mi flow en el sector farmacéutico y decidí pues formarme nuevamente a nivel postuniversitario ya en el ámbito de ciencias del deporte, que es lo que realmente me gusta y me apasiona y que realmente sigue estando dentro del sector de la salud, que es lo que me gusta, pero enfocado de la manera que me gusta, porque yo creo que realmente nosotros, que somos entrenadores, aunque seamos dentro de ese ámbito de la resistencia, yo creo que igual tú que yo llevamos sobre todo a gente popular. Yo, por ejemplo, a día de hoy, Sí, 100% personas que llevo son populares, y no me gusta perder el foco. Al final, un deportista popular es una persona que no es un élite y su objetivo al final están sus carreras, efectivamente, queremos hacerlas muy bien, disfrutarlas, pero es salud. Entonces, realmente, yo creo que cualquier entrenador, el objetivo final es que tengamos un mundo lleno de personas saludables, sanas, mejor dicho, a nivel físico y a nivel mental, porque si conseguimos eso, el mundo va a ser mejor. Si tenemos a gente sana mental y físicamente, estarán más felices y aportarán mucha más felicidad al mundo y al final esto es un efecto bola de nieve que al final nos va a impactar a todos a nivel global de forma positiva. Yo creo que cada entrenador, desde nuestra casita, pues logramos hacer ese impacto a nivel global y por eso me dedico al mundo del entrenamiento. y también la gente intenta comparar las cosas, bueno, malas de los corredores élite, pero no copian las cosas buenas. Copiamos los entrenamientos, las intensidades, los volúmenes que quiere hacer un corredor de élite, pero no copiamos todo el descanso que realiza un corredor de élite. Y nosotros no somos élite, nosotros trabajamos, tenemos hijos, tenemos familia. Nuestra vida es mucho más estresante que un corredor de élite y no podemos entrenar como ellos. Y luego tenemos también que trabajar esto. No podemos entrenar con la constancia que tiene un corredor de élite. Van a haber días donde el niño se va a poner malo y no pasa nada si no puedes ese día salir a entrenar. Ahora, tiene que ser una excusa real, no te pongas excusas de que al final cada dos por tres no estás entrenando porque, uy, que se acerca una nube, igual va a llover. Pero sí que tenemos como entrenadores que diferenciar eso. Una cosa es la exigencia que tiene que llevar un corredor élite y otra cosa es la exigencia que tiene que llevar un corredor más amateur. Efectivamente, y mira, Víctor, lo que comentas de ese perfil de corredores, oye, viene una nube, no salgo a entrenar, y siempre hay más excusas. Yo ahí siempre animo a la gente a que mire dentro de ella y que vea realmente si este es su deporte. Porque al final el deporte tenemos que hacer todos. Me da igual que sea correr en montaña, que sea nadar, que sea hacer zumba, que sea hacer lo que sea. Si al final todo es súper bonito y eso está súper bien. Pero si una persona siempre hace pereza, siempre está quejando con los entrenamientos y siempre falla y dice, oye, pues que nadie te obliga. Busca una actividad física que realmente lata dentro de ti y que llene de alegría tus días y no de pereza. Entonces, bueno, eso también es importante que como populares y como entrenadores de populares, pues que
se lo transmitamos y que se sientan libres de elegir la modalidad o disciplina deportiva que les haga felices. Y, por ejemplo, esto lo hablo mucho con los padres de una escuela de atletismo. Al final, lo importante es que el niño realice deporte. Y cuando digo niño, estoy diciendo a cualquiera de cualquier edad que nos esté escuchando. Lo importante no es que corras, lo importante es que hagas deporte. ¿Que te apasiona correr? Hazlo corriendo. ¿Que te apasiona ir en bici? Hazlo en bici. ¿Que te apasiona boxeando? Hazlo boxeando. Pues lo importante es hacer deporte que te apasione y que no sean excusas de que se acerque una nube. Eso es, efectivamente. Y nada, Manu, quería empezar hablando de esto de, bueno, por ejemplo, en asfalto todo el mundo quiere hacer un maratón. Pero en montaña parece que incluso esta distancia se queda hasta corta, que nos parece poco. ¿Todo el mundo puede realizar ultradistancia o todo el mundo está preparado para estas ultradistancias? Pues a ver, primero entiendo que la gente que hace ultradistancia, porque llegas a la montaña y es todo muy bonito, todo muy grande, llegas a un pico y dices, uy, me gustaría llegar a ese o me gustaría llegar a ese otro. Al final, la ultradistancia te permite viajar, te permite vivir aventuras dentro de lo que es el medio natural y encima es una aventura que no se queda solamente en el momento de hacer la carrera, sino que es una aventura que vives durante toda la preparación, porque estás siempre como desbloqueando la siguiente pantalla del videojuego. En asfalto puede que todo sea más monótono. Está muy bien, a la gente le encanta pulverizar su marca en 10K, sub 40, sub 38, sub 35, sub 50, sub 60, me da igual, pero parece que siempre es esa, como pasa a la gente que nada en una piscina, que va ahí con una línea, entonces es más monótono. Entonces descubrimos la naturaleza, descubrimos la montaña y es como, ¡buah, chaval! ¡Qué maravilla esto de Aquí aquí! me quiero pasar horas. Efectivamente. Entonces, tenemos que entender que, oye, que se puede hacer, que yo creo que toda persona que quiera puede hacer un ultra trail, pero toda persona que quiera andar el camino. No toda persona que diga, yo me voy a poner o sea, unas zapatillas y de aquí a 3 meses, como, Buah, soy súper exigente conmigo mismo, voy a entrenar a tope, pues lo voy a hacer. Eso al final puede que traiga un camino de frustración. Entonces, como digo, todo el mundo, si quiere, puede hacer un ultra trail. Por ejemplo, yo en la meta de la CCC vi a una persona que venía sin piernas, tenía prótesis y hizo la CCC, carrera de 100 kilómetros con 6.000 positivos en los Alpes. Pues bueno, no hay limitaciones, es decir, que al final puedes hacerlas en cualquier situación, pero claro, tienes que andar el camino. Y ese camino, si por ejemplo vienes de ser sedentario, cuando digo sedentario es pues típica persona que hasta los 30 40 no empezó a hacer deporte, lleva corriendo 2 3 años, descubre la montaña, se emociona, pues bueno, llevas 30 años sedentario y 3 años haciendo deporte, date tiempo. O sea, no es cuestión que no vayas a hacer 100 kilómetros o 100 millas, sino que no la vas a hacer mañana, las harás dentro de 3 4 5 10 años, no sé, pero date el tiempo. Eso, todo el mundo puede llegar a esas distancias, pero también tenemos que, ¿cómo decirlo? Tener la capacidad del sacrificio que supone preparar esas largas distancias. No puedo Hmm, pasar de 0 a 100 en 2 semanas, sino hace falta meses de entrenamiento para ujú, poder adaptar tu cuerpo a poder soportar esa carga. Porque al final una carrera de esa ujú, distancia es una carga de entrenamiento determinada. Y al final también lo que hemos comentado al principio, somos corredores populares. El domingo haces el Ultra Trail X y el lunes tienes que ir a trabajar. Entonces lo que no puede ser es que el lunes, bueno, después de ciento y pico kilómetros vas a estar jodido igualmente. Pero no puede ser que el lunes no puedas dar un paso. efectivamente. Y por ejemplo, a mí una palabra que has dicho, que yo intento no decirla para que la gente no se asuste, lo de sacrificio. Lo de sacrificio. Al final, no es sacrificar, para mí, mi visión por lo menos es invertir. Es decir, ¿tú en dónde vas a invertir el tiempo? Entonces, yo casi todo lo que entreno es gente de ultradistancia y yo creo que ninguno de los que entreno sienten un sacrificio. Siento una inversión y que lo mismo me quito de hacer otras cosas que lo mismo también me apetecería. Pero elijo libremente hacer esto. Porque como te digo, por ejemplo, yo creo que las personas que se sacrifican, la gente de la élite. La gente de la élite sí que se sacrifica porque es su trabajo. Es como tú o yo, cualquier persona que trabaje, pues tengo que estar X horas trabajando, pues lo mismo hay
hay una inversión de tiempo en algo que te gusta, evidentemente. Yo me siento muy afortunado con lo que hago a nivel laboral, pero entre comillas puedo entender que a veces hay que hacer ciertos sacrificios. Pero cuando estás hablando de tu hobby, o sea, a mí no me, o sea, no me gustaría que, o sea, que un corredor dijera, me estoy sacrificando. Digo, ¿para qué? Disfruta, si esto es para ti. No, me Entonces, refiero al es sacrificio importante el tema de, del... no a nivel ese, sino que no puedes pretender preparar una prueba de 100 kilómetros saliendo a correr un día a la semana, No, hombre, sino claro, no, eso... tienes que entrenar X volumen a la semana. Si no, Efectivamente, no eso puedes sí. preparar esas distancias, no es ir habiendo corrido un día cada semana. Vale, no, no te había entendido entonces, Víctor, perdona. Sí. No me refiero al sacrificio de, no, tengo que a la fuerza levantarme a las 6 de la mañana sin apetecerme Ya. e irme a correr, sino el, no, tengo que ser capaz de querer Ujú. entrenar X días a la semana. Eso es. Eso es, que no es la foto en Instagram, que también está bien, no lo critico, está guay compartir, pero lo importante es que te guste el día a día. A ver, una pregunta que había visto sobre esto. Esto. Aunque no seas élite, se puede competir a alto nivel y no perder la salud en el camino. Vamos a ver cada uno nuestra opinión. Dale, mano. Bueno, primero, ¿qué es alto nivel? Porque si no quieres estar con la élite, ¿qué es alto nivel? Oye, es que eso sería lo primero. Entonces, tenemos que entender que las personas de élite se machacan de lo lindo y puede que rocen lo que no termina de ser saludable del todo. Lo mismo todavía en el trail, no termina de pasar, pero en otras disciplinas donde se mueve mucha pasta y sí que tienen que rendir cuentas a patrocinadores, pues lo mismo saludable no es. Los entrenadores lo hacen lo mejor posible para que esas personas tengan una salud y un futuro garantizado, pero rozan lo insano. Entonces, dentro de nuestro deporte, pues bueno, yo creo que todavía incluso la élite entrena bastante, de forma bastante saludable. Entonces, yo creo que al final el rendimiento va de la mano de la salud. O sea, sin salud no hay rendimiento. O sea, no va a haberlo. Siempre tienes que encontrar ese equilibrio. Entonces, que una persona quiere buscar sus límites, bueno, búscalo, si está bien. Si quieres correr un poco más rápido, entrena un poco más. Que quiere llegar un poquito más lejos, entrena un poco más. Se puede hacer, pero siempre buscando entender que esto es salud. Si no tienes salud, no vas a poder rendir. Entonces, tienes que, sí o sí, para rendir, estar ahí siempre sin pasarte de ahí. Que te acerques más al límite, puedes buscarlo si quieres, pero si ves que te estás empezando a machacar la salud, yo frenaría, echaría para atrás. Si no es eso. La gente suele pensar que el alto rendimiento no es salud y sin salud no hay rendimiento. Si estás lesionado cada dos por tres, no puedes competir. Por muy bueno que seas, no va a haber rendimiento. Entonces, siempre salud y rendimiento tienen que ir de la mano. Ahora, lo que comentas, un élite, van a haber casos donde va a tener que ir un poquito más al límite y cerca de esa zona roja. Ejemplo. Si yo me estoy jugando el ganar el UTMB en el kilómetro 80, me empieza a doler la rodilla bastante, pero voy primero y el quedar el primero significa ganar X dinero y ganar X dinero también de patrocinadores, voy a forzar mi rodilla para llegar a esa meta. En cambio, si soy un corredor popular, yo no le veo eh, el tener que ir con ese dolor hasta meta por ser finisher de esa carrera. Ujú. Vas a tener 1000 carreras más y lo más importante es que esa lesión no vaya a más y recuperarte lo antes posible para la siguiente Ujú. carrera. Efectivamente, eso es. Salvo ante todo, porque al final yo creo que lo que más nos gusta a todos es disfrutar el viaje. Ya no solamente el destino, sino el viaje que, que nos vamos pegando semana tras semana, mes tras mes. Entonces siempre buscar el equilibrio. Y yo sé que cuando eres competitivo, oye, pues te apetece, si puedes tardar 8 en vez de 9, pues tardo 8 en vez de 9. Pero ¿a costa de qué? Siempre poner en la balanza el coste-beneficio. Por ejemplo, pongo un ejemplo de hace 2 semanas el maratón de Valencia. Un corredor que va a preparar bueno, hizo el maratón de Valencia y en unos meses tiene el maratón de Londres. Minuto 20 le empieza una molestia en el gemelo.
¿Qué hizo? Forzar a toda costa y terminar ese maratón, pase lo que pase, porque hay que darlo todo, no pain, no gain. No, mente fría, no pasa nada, es una carrera, me quedo aquí en el kilómetro 20, esta molestia no va más y ahora ya puedo entrenar perfectamente para el próximo maratón de Londres, que es en unos meses. En cambio, si hubiese forzado, igual no llega tampoco a meta porque a los 5 kilómetros más se acaba de romper ese músculo y eso encima conlleva que vas a estar mes y medio, 2 meses sin poder correr y sin poder preparar tampoco esa otra maratón. No compensa. Efectivamente, hay que buscar el equilibrio y saber hasta dónde podemos llegar. Eso es. Y bueno, ¿qué errores principales crees que se cometen a la hora de preparar estas carreras de ultradistancia? ¿A Vale, qué te yo creo que más o refieres? menos los hemos comentado. El primero es el tener prisa, ¿vale? Al final, la ultradistancia es un camino largo, muy bonito, pero largo. Al final, el cuerpo necesita generar adaptaciones y ya sabemos que las adaptaciones de baja intensidad, que es al final lo que nos compete cuando hacemos carreras de este estilo, se tardan años en conseguir. Y si encima quieres extrapolar estas adaptaciones de pasar de 50K a 100K, 100 millas a 200 millas, es un camino largo. Entonces, el mayor error, que la motivación te pueda Las y no, prisas. y no te deje pensar con frialdad. Entonces, ese es el primer error, es decir, hacer retos demasiado duros demasiado pronto. No te digo que no lo vayas a hacer como hemos comentado, sino que es mejor que los hagas cuando sea el momento. Entonces, cuando eso lo vas haciendo, el segundo error que más se suele cometer ya no se comete, que el segundo error es, como voy un poco así, entreno de más. Entreno de más, ¿por qué? Porque creo que si yo he hecho carreras de 30 kilómetros y ahora quiero hacer una de 100K, lo que voy a hacer es meter mucho volumen, claro, mucho volumen. Y yo si meto mucho volumen, mi cuerpo se lo va a entender, lo va a adaptar y yo llego. O sea, nuestro cerebro lógico, racional, piensa así, pero es que no es lineal esto. O sea, no es lineal. Quiero Entonces, hacer como, lo como que no es tengo que lineal, mejorar en 2 años, hacerlo en 3 meses. efectivamente, efectivamente, aunque la gente, como te digo, nuestro cerebro racional nos dice que si o sea, lo que nos dice es, bueno, pues yo aquí en 3 meses meto mucho, sacaré mucho, como si fuera un examen, como si dijera, oye, voy a estudiar, me pego un atracón y lo saco. Y no es así, lo que puedes sacar es una lesión. Entonces, digamos que esos son los dos errores más grandes que se pueden cometer en el mundo de la ultradistancia. Si evitas hacer eso, si te evitas eso, ya, pues bueno, errorcillos Tienes que ponen en razón. el camino, pero ya tienes el camino allanado, porque ya has cultivado tu paciencia y has sido sincero contigo mismo respecto en el punto en el que estás y lo que puedes hacer a día de hoy y lo que es mejor que hagas el día de mañana. Entonces, hecho eso, realmente el camino suele ir bastante fluido. Es aprender a disfrutar del camino y no solo de esa meta, no tener prisas y disfrutar de los entrenamientos. Efectivamente, yo creo que eso en la época COVID, en la época de confinamiento, nos lo enseñó. Yo de ese aprendizaje me lo llevo del, No para del siempre. confinamiento. Yo creo que hay gente que se frustró mucho y gente que dijeron, bueno, pues vamos a seguir entrenando, total, si mola. Mola igual, con o sin carreras. Así que yo Eso creo que es. eso fue un buen aprendizaje. Y luego en el día de la carrera de ultradistancia, ¿qué crees como que es el error más habitual que se está cometiendo? No durante la preparación, sino el día de la carrera. Vale, el día de la carrera, pues dos también. El primero, no saber gestionar tu intensidad, porque sales demasiado por encima de tus posibilidades. Y hay gente que incluso sale lento, pero no suficientemente lento. Vale, entonces aquí las balas están contadas y si gastas las balas al principio, no te van a quedar para el final. Y me veo a mucha gente con, bueno, lo que intento hacer, ponte, si son, ya no en kilómetros, sino en horas. Voy a hacer 10 horas, bueno, por las primeras 5 los hago más rápido para quitar kilómetros rápido y luego... No, eso no funciona Todos así. los kilómetros se te comen a ti. Eso no funciona así. Luego te arrastras. Como siempre digo lo mismo, tú en la ultra tienes que decidir si eres el cadáver al que van a pasar o eres tú el que va a ir pasando a cadáveres. Y yo siempre digo que es mejor salir con más calma, desde atrás, con esa sensación de poder ir conversando con un compañero. Si tú no puedes estar conversando con un compañero, ya estás condenándote, te estás poniendo en deuda contigo mismo. Entonces, eso sería el mayor error porque es que eso, como lo hagas, no es muy jorobado solucionarlo cuando llevas 3 4 horas pasándote de intensidad.
eso, salvo que te pares una hora a comer, tal, y aún así la fatiga no se te va a ir en una hora, se va a quedar ahí mucho tiempo, entonces ya la has liado. Y luego el segundo error es no comer y beber bien, pero claro, eso ya estaríamos dentro de lo que es la parte de la preparación, De porque lo que es la nutrición. estrategia nutricional, hay que entrenarla, porque al final las ultras hay que comer y beber bastante, y si eso no lo has entrenado previamente, que eso supongo que lo hablaréis en otras charlas aquí en el Congreso con los Eso, nutricionistas, pues no me voy a meter ahí porque ya se va a hablar, pero la gente que vaya a hacer ultras, que esté atento del tema de nutrición en carrera, que lo van a hablar en unos días, que eso es vital, o sea, es vital. Yo, como siempre digo, en las ultras se bebe, se come, se camina y se corre, en ese orden. La gente solamente se centra en correr, que es lo último que hay que hacer, y del resto de cosas, de caminar, de beber y de comer, bueno, ya lo haré. Y se olvidan de lo más específico de la ultradistancia. es eso, en las primeras horas todos vamos bien. Todo el mundo se cree que va cómodo, pero claro, es un ritmo que para 2 horas vas fácil, pero no es un ritmo que vas a estar 2 horas, va a ser un ritmo que vas a estar 10 o 20 o 30 horas a ese ritmo. Entonces tenemos que saber que vamos a tener que aguantar todas esas horas y ser conscientes de no pasarnos de X punto Ujú. al principio. Efectivamente, lo que comentaba antes, que a veces sale suave, pero no lo suficientemente suave. Que al final, como digo yo, es la intensidad que te permita conversar. Si tú no estás conversando con tu compañero o compañera, es que ahí ya estás empezando a gastar esas balillas que luego te van a hacer falta, ojo, y que yo, o sea, que yo he sido de esos, ¿sabes? Yo he quemado balas, yo he quemado muchas balas, pero luego vas aprendiendo y no pasa nada. Aquí alguna vez todos hemos sido kamikazes. Pues ya te digo. Aquí, por ejemplo, preguntan relacionado con esto, ¿en qué zona más o menos hay que manejarse en una ultra de unas 10 horas? Pues a ver, aquí si hablamos de modelo trifásico, primer umbral para abajo en llanos y en bajadas, y lo mismo en subidas, permitirte sobrepasar ese primer umbral, pero nunca sobrepasar el segundo umbral, porque salvo que seas élite y lo mismo en algún momento estés ahí pegándote palos con los de delante, que eso ya es otra liga y ahí sí que hacen cosas. Pero si es contexto finisher donde buscamos una carrera bastante plana, cuando digo plana es, oye, pues sostenible, que no se me venga encima, que no tenga esos sufrimientos, esos dolores. Porque yo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir con chicas de la élite delante. O sea, yo dentro de chicos soy popular, pero sí que digamos que de nivel estoy ahí pues con las primeras chicas. Eh, Se dan unos palos, la élite se dan unos palos, que ahí es la forma de vivirlo en persona y dices, joder, esto cómo Y sufren, ¿eh? subiendo es como van a fuego. Claro, y yo con carreras que digo, no, yo estoy controlado porque si no se me va, ver que van y digo, si quedan 7 horas, 8 horas, digo, ¿cómo van así? Y aguantan, y la cosa es que aguantan. Entonces, claro, la élite es otra liga, pero el 99,9% que no somos élite, eh, primer umbral, quédate ahí. Primer umbral. Si hablamos de zonas, pues regenerativo, resistencia, algo de tempo, pero ahí, entorno primer umbral, digámoslo así. Eso es. Yo, por ejemplo, también en Elite lo comentaba Aritz en una charla los días previos al UTMB, Aritz Ujú, Egea, ujú, que al final la Elite, el objetivo es ganar. Tu objetivo no es hacer top 10 ni... El objetivo es ganar. ujú. Entonces, la carrera, ¿por qué se retiran tantos de la élite en las carreras del UTMB? Porque el patrocinador no pide llegar el 10 o el 8. El patrocinador quiere llegar el 1. Entonces, el ritmo es para si todo tengo el día perfecto y todo sale genial, ganar. En Eso cuando es. haya el mínimo problema, que en una prueba de larga distancia lo normal es que hayan problemas, retirarme. Ujú. Pero el ritmo es para, si me sale todo bien, este ritmo es para reventar a todos. Y al Eso final es. los tres que terminan son los únicos tres que no han tenido ningún problema en toda la carrera y han sido capaces de soportarlo. Pero por eso hay Efectivamente. tantos retirados en la élite a esos niveles, Claro. porque van a fuego puro. A cuchillo. A cuchillos. Es que es increíble. Es increíble. Así que nada, pero nosotros populares, pues bueno, mejor en la ultradistancia pensar en algo más sostenible durante 10, 12, 15, 20 horas, las horas que sean de carrera, y no pensar en ir a palos. Porque cuando vas a palos,
lo mismo no tenemos, el popular no suele tener la capacidad de sufrimiento mental que tiene un élite tampoco. Y si vas a palos, llega un momento que no tienes ni la motivación que tienen ellos a nivel porque es su trabajo, ni la capacidad de sufrimiento. Entonces, todo pierde sentido dentro del contexto popular. Yo también veo súper importante, veo muchísima diferencia de los corredores así en larga distancia que tienen esa sensibilidad para saber cuándo tengo que andar y cuándo tengo que correr. Ujú. Enseguida ven el tipo de pendiente donde ando. Claro, Y ahí, a largo plazo, cuando llevas 4 horas, ves cómo te van pasando todos. Pero cuando llevas 10 horas ya de carrera, ves como el saber gestionar cuándo tengo que andar y cuándo tengo que correr, se ve una diferencia brutal a nivel de rendimiento final en esas carreras. ya te digo. El ahorrar patas es una maravilla y el caminar es un arte. Por eso decía lo de beber, comer, caminar y correr. Hay que Luego aprender a ya correr. caminar. Hay que entrenar, caminar en los entrenamientos. Si no, no sale. En la ultra vas a andar muchísimo. Y cuanto más te expongas a caminar y a correr en tus entrenamientos, luego llega la carrera y tu cuerpo te lo pide. O sea, yo, por ejemplo, ya no voy de forma inconsciente, voy a una carrera y ya sé qué sensación busco. Es decir, voy corriendo, no, quita, frena, frena, camina. O sea, pero no me hace falta decírmelo, es que el cuerpo directamente ya lo tienes interiorizado. Al principio hay que entrenarlo de forma consciente, exponerte a ciertas pendientes caminando rápido, más lento. En los cacos, de verdad decir, oye, pues hoy voy a subir todo caminando a ver cómo me encuentro. Es decir, que al final es un proceso de meses, años de autoconocimiento, de cómo te encuentras corriendo y caminando a diferentes pendientes y a diferentes intensidades. Y al final, luego que al final en las carreras es que casi vas solo. Y al final, mucha gente yo veo que quiere entrenar el correr, el correr, el correr y el forzarse a subir corriendo, Ujú. cuando luego un carrera en la montaña es que una mínima pendiente ya la vemos hacer andando. Entonces, si Efectivamente, solo quieres entrenar el correr y luego en la carrera tienes que andar, mal vamos. efectivamente, hay que caminar, hay que caminar, eso 100%. Así que nada, quedarse eso como tip. Eso es. Y bueno, va muy relacionado con esto que acabamos de comentar de la intensidad, pero ¿qué zonas de entrenamiento crees que son las más interesantes a trabajar para entrenar estas pruebas de ultradistancia? O a nivel así de zonas de entrenamiento, ¿cuáles son las demandas a nivel de Vale, entrenamiento para estas distancias? vale. A ver, aquí yo es que realmente con los deportistas trabajo todo el espectro, ¿vale? No me quedo en una. También hay que ver la persona que hay detrás, de dónde viene, hacia dónde va, qué deficiencias tiene. Si hablamos de qué es lo específico, pues ya sabemos que lo específico, como hemos comentado antes, es pues primer umbral y por debajo del primer umbral. Es decir, que para nosotros lo específico es la base. Entonces, incluso hay gente que no le gusta nada sufrir, y yo conozco a gente que es buena en ultras, que no hacen nada más que base. Y hay gente que gana, ¿eh? Gente que gana, solo haciendo base, 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 base. Pero claro, hablas con ellos y dices, no, yo es que cuando tenía 20 años hacía el 10K en 30 minutos, amigo. Vale, ¿de dónde vienes tú? Entonces, claro, hay gente que ya ahora, a día de hoy, está trabajando solo la base porque ya tiene muy desarrollados los otros umbrales, ya tiene todo tan desplazado y tan optimizado que cuanto más bases sean capaces de meter, oye, pues mejor les irán las ultras porque mejor van a trabajar su economía de carrera, mejor van a trabajar esa parte nutricional, su flexibilidad metabólica, su consumo, su uso de grasas como combustible. Pero cuando te viene una persona que lo mismo, como digo, no tiene experiencia corriendo o ha sido pseudo sedentario durante 30 40 años, pues bueno, se puede ir trabajando todo, tanto de alta intensidad para ponerle más rápidos, porque al final una persona que, por ejemplo, sea un poco más tractorcillo, como digo yo, con todo el cariño del mundo, pues joder, si se le puede optimizar un poco sus ritmos, que hace trabajar media alta intensidad, pues lo va a agradecer. Porque luego lo mismo en su carrera, en vez de tardar 15 horas, pues tarda 13 o 12. Y dice, joder, si es que yo esto no me lo esperaba y eso me ha pasado con mucha gente. Entonces yo, a la gente de ultradistancia, en casi todos los casos, trabajamos, nos intentamos modelo inverso. Es decir, empezamos una primera parte de preparación con alta intensidad para optimizar ese techo, para crecer ese techo de la casa y optimizar esas zonas altas. Y poco a poco, según nos vamos acercando a la prueba objetivo, ya vamos bajando y dando más importancia a ese desarrollo de la resistencia y de la ultra resistencia, si se le puede llamar así, gracias a trabajar zonas más bajas.
¿vale? Cada vez Pero eso, somos más específicos de lo que vas a hacer en esa distancia. y también esto es súper interesante en contexto popular, perfil de personas que tienen hijos, que tienen trabajos demandantes, porque la mitad de la preparación van a estar entrenando menos horas, lo cual está bien, y luego ya si la última fase, las últimas 8 o 10 semanas, pues pueden estar metiendo un poquito más de volumen derivados de entrenamientos más centrados en el desarrollo ese de la resistencia a la fatiga, ultra resistencia, pero claro, no les tienes durante 6 meses echando ahí horas porque no es sostenible a largo plazo ni por fatiga, ni por conciliación familiar. Entonces, bueno, ese modelo inverso súper interesante en personas, pues, como digo yo, de la vida real, ¿sabes? Que esto es su hobby y que no, y mucha gente me dice, no, si ojalá yo pudiera dedicarle 15 horas todas las semanas. Claro, pero no las tienen. Entonces, como no las tienen, hay que adaptarse y es maravilloso adaptarse y trabajar todo el espectro, porque encima también, luego a nivel mental, a lo largo de la temporada, se divierten más. Porque ahora me toca esto, ahora lo otro. Trabajar solo base es monótono. Por ejemplo, en mi caso, trabajo mucha base porque vivo en la montaña y cada día me hago una ruta y dice, pues mira, pues me divierto, porque estoy viendo florecitas, como aquel que dice. Pero el que vive en su barrio, entrena en su barrio, se va al polígono a hacer las series, hostia, pues si le vas variando los estímulos, también lo agradece. También lo agradece mucho. Porque la variedad no la tiene en el entorno, sino que Sí, lo va a esto, encontrar en ese entreno. es que al final la gente hace como los dos polos, o solo hago baja intensidad o estoy todo el año realizando las mismas series. Martes Ujú, series cortas, jueves series largas. ujú, Una, que las dos cosas puede que no te lleven a tu mejor rendimiento y dos, una, va a ser mejor, más fácil de llevar durante el año el variar, pues ahora series, ahora series más extensivas, ahora más rodajes, ahora menor desnivel, ahora más desnivel. Ir jugando con esas cosas durante el año en base a lo que necesitas para esa carrera, ujú, eso te va a hacer salir también, además de que vas a mejorar más, te va a sacar de esa monotonía, va a ser mucho más divertido acumular ujú. entrenamientos durante el año. Efectivamente, efectivamente. Y a las personas que necesitan esa variación de estímulo, pues esto es una maravilla. Luego también me he encontrado deportistas que odian la alta intensidad, que no la toleran bien, que no terminan de tolerarla, que al final sufren más de la cuenta. Todos sufrimos haciendo alta intensidad. Pues que hay gente que sufre muchísimo y no le gusta. Y hay gente que dice, no, no, sufro, pero, ¡buah, tío! Dame más, me gusta. Pero es que hay gente que es, me pones una serie más como estas y te dejo de hablar. O sea, no así directamente, evidentemente, pero yo siempre lo pregunto, por ejemplo, cuando entrenamos a alguien nuevo, pregunto, ¿te gusta trabajar alta intensidad? O sea, es una pregunta básica a la gente. Si a la gente no le gusta, no le pongo alta intensidad. Media intensidad, algún toquecito, pero no le voy a meter a trabajar en consumo máximo de oxígeno o un poco por encima, porque no lo va a hacer. Y si lo hace, lo acabará sufriendo y dirá, "Yo, ¿para qué estoy entrenando para esta mierda si a mí esto no me gusta?". Entonces, bueno, hay que encontrar ese equilibrio. Y que, como digo, centrando esto es que lo específico de la ultra es largo y suave. Entonces, primer umbral y por debajo del primer umbral, innegociable. O sea, es decir, el volumen, innegociable. Luego ya, según necesidades, según pretensiones del deportista, según su pasado deportivo, habrá que ir viendo. Pero que siempre se puede, dentro de una prueba de ultradistancia, enriquece el trabajar el espectro completo de intensidades. Perfecto. Y a nivel de fuerza, ¿cómo de importante es el trabajo de fuerza para esta larga distancia? Nada, no hay que trabajarla. Esto nada, nadie, no es necesario, tío, todo un mito. Importante, importante. Al final, bueno, primero por rendimiento, porque al final ya sabes que correr al final es fuerza, es aplicar fuerza contra el suelo, por lo tanto, si es un deportista en plan machaca, oye, pues si trabajas fuerza vas a rendir más. Eso por un lado. Pero luego por otro lado, ya hay estudios más que consagrados ya que prevención de lesiones. Entonces, prevención de lesiones, ¿qué te va a permitir? Pues Continuidad. tener más continuidad de entrenamiento, más disfrute y en última instancia también más rendimiento. Entonces, cierto es que los deportes de el trail, el ultra trail, ultradistancia, la demanda de fuerza es poquita, no es como un velocista o un tío de kilómetro vertical, pero es mucho tiempo. Entonces es poquito, mucho tiempo, muchos impactos. Entonces sí que es importante. Sí que es importante el trabajo de fuerza y hay que prestarle atención todo el año, porque si no, sobre todo en gente que, contexto, insisto en esa persona sedentaria de 30 que lleva 30 años siendo sedentario, que no ha tenido una buena condición física nunca, salvo ahora que está empezando ya unos poquitos años entrenando. Hay en esos perfiles que el corredor popular de edad avanzada, cuando digo de edad avanzada es que empieza a los 30 40 años,
Es muy habitual que se empiezan a lesionar. ¿Por qué? Porque se motivan con correr, se ven fuertes, resistentes, pero no están fuertes. Están resistentes, pero no están fuertes. Entonces, lo que es el chasis no aguanta. Empiezan a mejorar su motor, pero el chasis es como si le pones el motor de un Ferrari a un Twingo, pues va a reventar el Twingo. Todo lo mismo. Entonces, si quieres tener un Ferrari, pues ponle un chasis ahí que aguante. Y para eso hay que trabajar la fuerza. ¿Qué queréis ser? ¿Un Fórmula 1 o un 600? Todos queremos correr con el chasis de un Fórmula 1. Pues ese chasis tenemos que trabajarlo. Y luego Efectivamente. es importante tanto el trabajo de fuerza como el desnivel que estamos metiendo en los entrenamientos. Pero el desnivel no quita que dejemos de entrenar la fuerza. El trabajo de fuerza en el gimnasio es necesario, pero también es necesario el acumular ese desnivel durante los entrenamientos. Efectivamente, al final es un trabajo de fuerza específico dentro del corredor de montaña, igual que, por ejemplo, en la pista, pues oye, pues haces arrastres, haces empujes, vas lastrado, pues en montaña, nuestra de competición, una demanda específica es el desnivel, positivo y negativo, entonces hay que exponerse a ello. Pero yo, por ejemplo, sí que me gusta mucho lo que es por ejemplo, la prescripción del trabajo de media y alta intensidad, hacerlo con pendientes. Primero, porque es específico, es trabajo de fuerza específica y segundo, porque reduces mucho el impacto. Entonces, yo, por ejemplo, no digo que los corredores de montaña no hagan series en llano, pero yo prefiero, por sostenibilidad a largo plazo y por optimizar el tiempo de entreno, hacerlo en subida, porque tiene más ganancias a nivel de fuerza y porque le va a reducir el riesgo de lesión, porque se reduce un montón el impacto y eso, vamos, oro molido. Sí, 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 sí. ¿Y crees que a más distancia es más o menos importante el trabajo de fuerza? Es que yo creo que esto al final va de la mano, porque si tú haces bien el camino de la ultradistancia y no tienes prisa, significa que el trabajo de fuerza va a ir evolucionando contigo y va a ir creciendo contigo. Y si llevas 10 años para llegar a hacer 100 millas, llevarás 10 años también trabajando la fuerza. Entonces estarás más fuerte. Entonces, no es que sea más o menos importante. Yo creo que es importante en todos los casos. Incluso si un día dejas de correr, sigue trabajando la fuerza, porque va a ser salud. Entonces, que no lo cuestiono. O sea, ya no sabría decirte, Víctor, si más o menos importante. Posiblemente lo que es a nivel de demandas de fuerza, cuanto más corta es la carrera, como el nivel de fuerza que tienes que aplicar al correr es más alto, pues puede que sea más importante en corta distancia. A nivel de rendimiento, ojo, digo a nivel de rendimiento, pero a nivel de salud, igual de importante tanto en los de corta como como en los de larga y ultra. Pero también a la vez, a mayor distancia, más subidas y más bajadas a nivel muscular vas a tener que aguantar. Sí, pero ahí, por ejemplo, sí que, por lo menos mi experiencia, sobre todo es desnivel. Es decir, oye, si una persona está haciendo, por ejemplo, medias o maratones y está metiendo a la semana 2000 positivos, hostia, tío, pues habrá que empezar a meter 3000 o 4000. Habrá que intentarlo, porque al final, sí, el trabajo de fuerza te va a ayudar, evidentemente. También trabajo de core es súper importante para la absorción de impactos, eso súper importante. Pero tú, para ser capaz de meterte 10.000 positivos en una prueba, es que tienes que estar acostumbrado a subir y bajar. Porque eso es ya la parte específica. Y sí, el trabajo en gimnasio te va a ayudar, evidentemente, pero por muchas sentadillas que hagas o mucho hip thrust, si tú haces 2000 positivos o 1000 a la semana y quieres hacer pruebas de 10.000 11.000, pues bueno, lo mismo vas un poco pillado. Por ejemplo, yo sí que soy constante con la fuerza Ujú. semana a semana. ¿Qué pasa? Que aquí en Valencia, si coges una subida o una bajada de más de 200 positivos, ya estás teniendo suerte. Estás en verano a Pirineos y simplemente entrenando, te calientas un poquito después de una bajada de 1000 positivos y por mucha fuerza que hayas hecho, al día siguiente unas agujetas que te mueres. Efectivamente. Yo, por ejemplo, es que llevo viviendo bueno, viví en la montaña un añito y pico hace tiempo y ahora llevo ya 4 años, 4 o 5 ya otra vez a pie de montaña. Pero justamente vine entre medias, tuve un impasse de 2, 3 años en Sevilla, súper plano, súper plano. Entonces, simplemente el primer año de volver a estar en la montaña no hice ni una serie en subida, nada, solamente meter volumen, volumen, subir, trabajo de fuerza y luego subir, bajar. Y no veas tú lo que se mejoró simplemente por el hecho de volver a retomar ese desnivel. Entonces, por eso digo que el desnivel, además de ser divertido, porque es que es súper divertido al final subir y bajar montañas, oye, si haces trail, yo que sé, te mola, es muy agradecido. Es muy agradecido. Entonces, muchos de los problemas que me encuentro de gente de larga y ultra distancia es que le preguntas, ¿cuántos desniveles haces a la semana? Bueno, unos entre los 800, 1000, 1100. Dices, claro, es que ahí tienes un problema.
tienes un problema si quieres llegar a seguir creciendo hacia ultradistancia y poder no morir en la carrera. Está claro. Luego, por Ujú. ejemplo, nos preguntan, ¿trabajar la fuerza es solo gimnasio o vale alternativas como CrossFit, por ejemplo? Pues a ver, el CrossFit lo puedes trabajar, te va a poner muy fuerte, pero no sé si no es la fuerza más adecuada de cara al rendimiento. Si haces un CrossFit bien hecho, bien ejecutado, no a lo bestia, sino bien guiado, oye, pues te puedes encontrar incluso, puedes encontrar salud. Hacerlo a lo bestia, a lo macabro, al me reviento, al me da igual la técnica, eso no es salud, pero igual que correr, si tú corres a lo loco, tampoco es salud. Entonces, Efectivamente, estás haciendo series corriendo, tampoco es salud. claro, un CrossFit bien guiado puede ser salud y para gente que tenga unos niveles de fuerza pésimos, oye, pues le va a dar un buen nivel de fuerza. ¿Qué pasa? Que al final te dejas demasiada fatiga residual y puede tener una interferencia negativa con tu carrera de montaña. Pero estamos en la misma. Si eres popular y no vas a ganar y te gusta hacer CrossFit y te gusta correr por la montaña, pues haz CrossFit y corre por la montaña. Pero no digas que el CrossFit es el mejor entrenamiento de fuerza para el correr de montaña, porque no lo es. Lo cual no quiere decir que estén reñidos el CrossFit con la montaña. Si te gusta CrossFit, CrossFit, o sea, puedo hacerlo los lunes CrossFit, los martes me voy a bailar bachata porque me gusta, y los miércoles me voy a la montaña a correr. Al final, cuando somos populares, podemos tener licencias. Y como te digo, no es yo creo que no es el mejor complemento, pero, por ejemplo, yo corredores que llevo hacen CrossFit, pues me gusta el CrossFit. ¿Y qué le vas a decir? No, 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 no haga usted CrossFit, que va a hacer una carrera de montaña. Es como, yo al menos ahí no me meto. Que hay otro trabajo un poco más fino, más hilado que te pueda mejorar el rendimiento. Sí. Pero, por ejemplo, yo llevo a gente de CrossFit que tiene su entrenador personal de CrossFit. Disfruta del CrossFit, pásalo bien y al día siguiente a la montaña. ¿Cargadito? Cargadito, efectivamente, va a ser cargadito. Pero si te gusta, tú asumes ese coste. Al final también tenemos que ver que somos deportistas populares. Entonces, a ver, mejor una fuerza específica para un corredor que CrossFit, pero mejor CrossFit a no realizar nada de fuerza. Entonces, si el Eso es. CrossFit va a hacer que seas constante con el trabajo de fuerza, haz CrossFit. Ahora, que sepas que tiene unas desventajas y luego yo te recomiendo que deberías complementarlo con diferentes ejercicios más a nivel preventivo que en esas clases de CrossFit no vas a tocar y que es importante a nivel de correr. Efectivamente. Pero bueno, al final eso, que sé que hay mucha gente, estamos mucha gente pues divulgando en redes sociales cómo se hacen las cosas y al final nosotros hablamos de lo que es el deporte, pero que antes del deporte pues somos populares, somos seres humanos y como digo, siempre hay que buscar el disfrute en lo que estás haciendo. Si no hay disfrute en lo que haces, dejarás de hacerlo. Dejarás de hacerlo y eso no va a tener consistencia en el tiempo y al final esto es consistencia. Así que haga CrossFit, que lo disfrute, pero que lo haga bien, que lo ejecute bien porque si no se van a hacer daño. Eso es. Y bueno, ¿qué opinas del uso de potenciómetro en el trail? Que cada vez yo, por ejemplo, empecé a usarlo en 2015 o por ahí sería ya de los ¿Tú ibas primeros. con el del pecho tú? No, los primeros que usé. Creo que fue la versión 2 Vale. Yo de la eso. versión 2 creo que la en 2016, Ah, 2017, por ahí. Creo que el 17. Yo, pues cuando la cogí, yo ya digo. No, no 2017. digo, no digo cuando salió. Pero que era, yo iba a una carrera y era el único tonto que lo llevaba en la zapatilla. Y ahora ya voy a carreras y ya ves que ya hay gente Ujú. bastante que lo lleva. Sí, están haciendo buen marketing, eso es cierto. Y también, aparte de buen marketing, cada vez hay más formación y cada vez más entrenadores sabemos utilizarlos. Pues claro, antes, si los entrenadores de corredores no estaban instruidos en el uso del trabajo con potenciómetro, pues claro, pues tampoco se lo recomiendas a ningún deportista. Dices, "Uy, si no utilizas esto, pues, hijo, si te quieres comprar, te lo compras y si no, pues no te lo compres". Pero ya como hay cada vez más gente, pues más preparada, más competente, las formaciones ya van incluyendo esta parte de trabajo por potencia en corredores, pues yo creo que eso, junto al marketing que está haciendo bueno, las propias marcas deportivas, oye, pues ya estamos viendo ya no solamente el Stride, sino, oye, pues que si Coros te da la potencia, que si Polar te da la potencia, que si Garmin con un pod o con la banda pectoral también te da una estimación de potencia. Entonces, bueno, al final ya es un dato que se está empezando a normalizar, igual que pues en su tiempo sería revolucionario el medir la frecuencia cardíaca,
y ya no lo es, ahora ya es habitual, pues yo creo que la potencia de aquí ya cada vez es más normal y de aquí a 2, 3 años será pues lo normal en cualquier dispositivo de runners, pues que la Ya. potencia esté ahí, y ya está, de forma nativa en cualquier dispositivo. Habrá gente que lo tiene mejor optimizado y gente que menos, pero sí que está ahí. Entonces, ¿qué opino? Que me estaba yendo por los cerros de Úbeda, perdón. A ver, de cara a competir, cuidado. Y de cara a entrenar sí me gusta mucho. De cara a entrenar me gusta mucho y de cara a analizar. Y de cara a analizar. De cara a competir, cuidado, porque tenemos que entender que el dato que da Stride o que da cualquier, digo Stride porque es el que ha sacado, yo también lo llevo y bueno, yo creo que son los que mejor lo están haciendo ahora junto con RunScribe, pero bueno, RunScribe va más al ámbito clínico, creo yo, que al usuario final. Eh, Cuidado porque no mide la potencia de forma directa, da una estimación. Da una estimación en base a diferentes parámetros de velocidad, de velocidades verticales, de sobre todo también parámetros biomecánicos, y en base cada uno a su algoritmo, que son algoritmos secretos que no están compartidos, pues te dan un dato que es potencia, pero potencia al final es la velocidad con la que se aplica una fuerza. ¿Es real que el dato que nos están dando es eso? ¿Es potencia o es otra cosa que le han puesto vatios? O sea, que le han llamado potencia. Eso tampoco, no tengo cuánto de claro es que sea potencia como tal. ¿Que es un dato que nos da mucha luz? Sí. ¿Que se llama potencia? Sí. ¿Que lo llaman vatios? También. ¿Cómo lo calculan? No lo sabemos, porque como te digo, son algoritmos que no están publicados. Entonces, como al final intervienen muchos factores, sobre todo biomecánicos, influye mucho la biomecánica, pues en la montaña no vamos como en el asfalto. En el asfalto puedes ir todo el rato con la misma longitud de zancada, misma cadencia, mismo ritmo, pero es que en montaña caminas, corres como chiquito de la calzada, Es corres complicado lanzándote, delante, ¿no? frenas, cambias mucho. Entonces, claro, ahí decir, no, 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 yo la carrera la voy a hacer a 240 vatios. Pues bueno, cuidado. Si es pistera, muy pistera y no tienes pendientes muy elevadas, bueno, lo mismo típicas de estas, ahí, ¿cómo se llaman? Ay, pues los ecotrail, que suelen ser un poco más pisteros, pues bueno, pues lo mismo para eso, para unos 101 de ronda, que tienen mucha zona de pista, pues bueno, lo mismo, si no están mojadas, porque claro, tampoco el potenciómetro es así, pisas barro, pisas nieve, te puede servir. Entonces, para competir a día de hoy, todavía no lo veo. La nueva versión que me la he comprado, la última que han sacado, de Stride, sí que es bastante más sensible a los cambios, eso sí que es cierto, pero todavía no he competido con ella. Entonces, cuando compita, pues ya veré un poco lo que va sacando. En cambio, para entrenamiento sí que lo veo súper bien, primero de cara al deportista, porque sí que le puedes dar un dato de potencia. Es complicado sacar unas zonas súper cuadradas, sí que puedes trabajar por curva de potencia para afinar un poco, pero claro, no es lo mismo prescribir en llano que prescribir cuesta arriba, porque si tú le dices 240 vatios en llano, no son 240 vatios cuesta arriba, no lo son. Entonces, no es que no lo sean, sino que el dato que te dan no equivale. O sea, no equivale. También cuando vas para arriba, toda la fuerza sale de tus patas, no tienes esa parte de reactividad que puedes tener en llano. Y cuando vas bajando, te vas frenando. Entonces, ese dato, complicado, pero como te digo, para entrenamiento, si tenemos un deportista que hace, por ejemplo, intervalos siempre en la misma cuesta, perfecto, porque va a tener su dato para esas cuestas. O si es en llano, su dato para esos llanos. Perfecto. Entonces va a tener un parámetro, un marcador de intensidad que se expresa al instante, no como la frecuencia cardíaca que tarda un rato, sino que ¡pum! Me expreso al instante, empiezo a correr y ¡pum! Los vatios suben. ¡Oh, qué maravilla! Tengo que estar ahí. No me paso ni me quedo corto. Y encima, si voy al 3%, luego al 4%, luego al 7%, luego al 8%, se va a estabilizar el dato. Se va a estabilizar el dato y te va a dar a ti una referencia de si estás o no donde tienes que estar. Entonces, de cara al trabajo, por ejemplo, intervalado en montaña, te puede venir bien. Te puede venir muy bien para no pasarte y para no quedarte corto. Y luego, de cara a un entrenador o un deportista que sea un friki de los datos, luego va a entender muchas cosas por detrás, tanto de intensidad como de parámetros biomecánicos. Y te va a ayudar un montón si entiendes todo eso. Porque tenemos plataformas de análisis, pues Training Peaks, pero ya WKO5, o si tenemos el Power Center de Stride, que te da también bastantes métricas. Oye, pues bueno, podemos hilar de ahí muchas cosas, incluso pues para hacer prescripciones más orientadas a la prevención de lesión, etcétera. Es decir, tenemos ahí muchos datitos súper interesantes
ya no tanto en el momento de entrenar, que también, como he comentado, de competir no tanto, pero luego ya en el trabajo de back office del entrenador o del deportista que se Da autoentrena. muchos Entonces, datos, pero es mucha más faena. efectivamente, pero como digo, a mí me gusta mucho y a a los deportistas que llevo, yo sí que se lo recomiendo porque creo que para los corredores de montaña, para no pasarnos en ese trabajo de alta intensidad, porque a veces dices VO2 max y es a muerte. Es como, bueno, si tenemos un dato que no es a muerte, sino que tenemos el Entonces, dato de hasta dónde llega la muerte, hasta ahí, no más, no mueras más, solo hasta ahí. Viene muy bien. O para el trabajo de media intensidad, porque no es lo mismo trabajar por encima del FTP que justo por debajo. Entonces, te permite hilar muy fino gracias a esa prescripción, por ejemplo, en base, como te comentaba antes, a la curva de potencia que nos dan estos potenciómetros que están muy relacionados con el metabolismo. Entonces, sí que nos permite hilar muy fino la prescripción. En asfalto, muchísimo más, pero en montaña sí que nos sirve también. Pero como te digo, sabiendo lo que se hace. No pienses que el dato de 240 vatios en llano en subida y en bajada es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? yo pienso que sabiéndolo utilizar, bueno, esas diferencias que va teniendo según la pendiente, es muy bueno lo utilizar porque te va a enseñar muy bien a manejar tu ritmo en X situaciones. Ujú, Y eso luego el día de la carrera te va a ayudar mucho a no pasarte de ritmo. ¿Por qué? Porque las pulsaciones, cuando tú ves la pulsación alta, ya hace un rato que te has pasado. Ya la has cagado. En cambio, en la potencia, al segundo ya sabes que te estás pasando y ya regulas. Y ujú. eso te está enseñando a, justo al momento cómo regularte. Y eso al final va a crear aquí que tú sin mirar la potencia vas a saber regularte muchísimo mejor en X situaciones. Eso es, efectivamente. Yo al nivel deportista busco la practicidad, en plan de me sirve o no me sirve para que sea fácil. O sea, yo no quiero que un deportista se ponga un bicho de estos para que luego se obsesione y diga, joder, si es que yo quería correr, no quería ir aquí mirando mil cosas. Entonces te digo una cosa para que te fijes y ya está. Por ejemplo, en algunos casos que he tenido deportistas que he dicho, oye, vamos a intentar aumentar un poquito la cadencia porque van muy pegados. Pues simplemente, oye, pues aprovechamos el dispositivo y mira, ponte la cadencia hoy, mira la cadencia. Oye, pues también tenemos ahí un aparatito que nos sirve para hacer correcciones biomecánicas en momentos puntuales. Entonces, está bien, pero no es decir, mira la cadencia, mira la potencia, mira el factor de intensidad que llevas, mira ahora lo que, los vatios que estás perdiendo en en la vertical. O sea, tú lo mismo como entrenador, te pones 8 datos en el reloj, que yo a veces lo hago y mirando todo, pero claro, lo veo y lo entiendo todo a la vez porque al final trabajo con eso. Pero a un deportista le dice, mira, ponte 8 datitos en la pantalla y entiéndelos todos a la vez. Le explota el cerebro. Porque es que normal, es Claro. que ellos al final pues tendrán otra profesión que serán los pedazos de cracks en su profesión, pero esto es su hobby. Pues coño, pues pídele poquito para que tenga maestría en ese poquito. Y luego yo, por ejemplo, sí que soy muy friki y voy explicando cosas, les hago vídeos de, oye, pues mira este dato, o sea, yo soy muy friki, Víctor, yo soy mega friki. Pero mira este dato y no sé cuánto, es como, claro, dices, ya, pero claro, poco a poco, pero sí. Es un mundo brutal, canalizar, pero no es simple. No es simple. Y simplificarlo a veces cuesta. Y todavía a día de hoy vemos datos que decimos, ¿Y esto? ¿esto a qué? ¿Y esto por qué? Que más o menos vas tirando y lo puedes entender, pero ya son suposiciones. Sí, sí. Pero bueno, mola mucho. Yo sí que lo recomiendo. No me patrocina ninguna marca de potenciómetros, pero sí que soy usuario de ellos desde hace un montón de años y lleva muchos deportistas con potenciómetro y es una buena herramienta. Pues por aquí vamos a terminar con esta pregunta porque se nos va el tiempo, nos Se nos va. enrollamos muchísimo. Y es una que también han puesto esta mañana por el grupo cuando hemos comentado que íbamos a hablar de potencia. Y es que, bueno, está Stride, luego hay Garmin que tiene su banda Ujú. que también calcula, luego Coros también hace sus estimaciones y muchos preguntan qué recomendamos. Pues a ver, yo creo que al final ahora mismo Stride es el que más cosas está teniendo en cuenta, el que lleva más tiempo, el que me está mejorando el algoritmo para calcular la potencia, que también tiene en cuenta el aire, que eso está súper bien, porque te viene el viento de frente y si no tienes algo que mida ese viento de frente, no va a poder medirte bien la potencia, no te la va a estimar bien. Y además, lo que digo, lo han metido bastante en los nuevos desarrollos, con los nuevos perfiles de deportista y todo eso. Y la verdad es que yo sí que noto que respecto a la versión anterior a esta, hostia, sí que se nota la sensibilidad.
Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es que primero las personas antes de hacer inversión en un dispositivo, si tienen ya uno que mida la potencia, que empiecen por ese. Empiecen por ese y se familiaricen con el dato, que sean curiosos, que miren y ya llegado el momento, yo creo que si les mola mucho sí que es una buena inversión pasarse a un dispositivo estilo Stride, porque otros dispositivos no sé cómo están desarrollados, pero no tienen el bagaje que llevan ahora mismo esta gente que está especializada solamente en ello. Ten en cuenta, Coros tiene muchas cosas, Garmin tiene muchas cosas, pero Stride es esto, punto, no hay otra cosa. Entonces, es mejor irse Llevan muchos más años solo con el foco en en eso. esto. Es como, es al Los final como demás si han vas. empezado hace poco a empezar a mover esto de la potencia. Entonces, además de que solo se dedican en eso el 100% del tiempo, además llevan mucha más experiencia. Todos Efectivamente, son estimaciones, pero a día de hoy la estimación mucho más precisa es Stripe. efectivamente. Entonces, ¿puedes hacer inversión? Si es el momento de hacer la inversión, Stride, que ya tienes un dispositivo que mide potencia, empieza con ese, familiarízate, entiende lo que está pasando ahí, qué datos te están dando, y si te mola el trabajar con potencia, porque no todo el mundo le tiene por qué gustar, ahí ya sí piensa en invertir en un Stride, por ejemplo. Pero antes, así por probar, tampoco me iría directamente a ello. Si no tienes otro y tienes que hacer la inversión y te apetece, vete a ese porque vas a ir a caballo ganador. Perfecto, Manu. Bueno, pues la gente está comentando desde que hemos empezado que les está encantando. Qué bien, Muchísimas me gracias de nuevo alegro. por haber estado aquí. Nos vamos a ir súper rápido porque estará Javi ya Esperando. esperando, que nos hemos enrollado muchísimo. Espero que os haya gustado y nada, recuérdanos tu página web, donde encontrarte también en redes sociales, Sí, para todos los me que os pueden hayan ver echado a mano. en Entrar ahora en Instagram y ultramanu.com, seguirle. en Repite, ultramanu, repite. en ultramanu.com y ahí tienen todo, a las redes sociales y todo, así más fácil. A un solo sitio, la web es Ultramanu y allí pueden ver todo y buscarme, si al que le apetezca buscarme. Y nada, Víctor, lo he dicho que muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a las personas que han asistido y que luego también lo verán en diferido. Y nada, y darle un saludo a Javi de mi parte. Enseñaremos el regalito que les vas a hacer. Muy bien, qué maravilla. Espero que les guste. Bueno, Manu, muchas gracias y no os A ti. vayáis que en este mismo enlace seguimos, nada, 5 minutos y venimos con Javi para hablar sobre entrenamiento en maratón.